levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas mis también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Oh, yo comienzo a sentir una unción Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos. Da, da, da. Levanta tus manos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Proverbios 3:9. Recuerda, la palabra nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Quien ha encontrado el tesoro escondido ya no tiene el mismo apego a las cosas terrenales. Puedes dar tu diezmo y ofrenda por transferencia electrónica o por consignación bancaria.
Puedes hacerlo a través del Banco Caja Social, cuenta de ahorros número 2407-507-3402, a nombre de nuestro pastor César Briceño. Para tu facilidad hemos habilitado un nuevo medio de transferencia, DaviPlata. Envía tus diezmos y ofrendas al celular 312-543-7422. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú fuiste y es quien por siempre será. Viviré por tu gloria. Resucitar y entregarnos tu promesa. Y correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré. Y correré, con mi vida te alabaré. Y tu nombre famoso haré, mi Dios. La gloria te daré, Jesús. Te alabaré. Oh Dios, gloria te doy. Eres digno de alabar. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré. Y tu nombre famoso haré, mi Dios. La gloria te daré, Jesús. Jesús. Hola, ¿cómo están? Quiero mandar un fuerte saludo a la iglesia El Pacto Mosquera. Dios los bendiga, los saludamos desde Córdoba, Argentina. Y bueno, les dejo el saludo de parte de toda la familia. Te dejo un saludo de parte de mi esposa Mafe, María Fernanda Briceño. Y bueno, y de parte de mis hijos, Daniel y Mateo, que la verdad es que estamos teniendo un tiempo muy lindo aquí. Y les cuento que estamos en un invierno bastante frío que ha comenzado hace unos días nada más. Y la verdad es que estuvo
congelando, ¿no? Estuvo cayendo unas temperaturas bastante bajas. Así que bueno, es un gusto para mí y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. La verdad de que qué lindo, ¿no? Aquellos momentos que pudimos compartir juntos allá cuando estuvimos visitando con toda la familia. Pero bueno, nos ha sorprendido un tiempo como este, ¿no? Nos ha sorprendido un tiempo, ¿no? Donde el COVID, donde un virus insignificante, diminuto, pequeño, ha causado un tremendo revuelo, ha cambiado nuestras agendas. Pero bueno, no debemos atribuirle esto a un virus, sino que debemos atribuirle todo al Señor, ¿sí? Debemos atribuirle de que Él es el que nos ha movilizado, Él es el que ha cambiado nuestros planes y Él es el que está en la autoridad, ¿no? Y realmente Él está haciendo cosas maravillosas en el tiempo que estamos viviendo. Así que bueno, una vez más, muchas gracias. Y quiero invitarte a que juntos vayamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. ¿Sí? El libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. ¿Sí? Y vamos a leer hasta el versículo 41. ¿Sí? Cuando lo tienen ahí, usted búsquelo con toda tranquilidad, pero vamos a orar antes de poder leer la palabra del Señor. Señor, en este día te damos gracias por tu bendición, gracias por la bendición y el alimento de tu palabra que no escasea en nuestras vidas. Gracias porque tú eres fiel siempre, Señor, y te pedimos de que vos bendigas y que, Espíritu Santo, tú nos hables a lo profundo de nuestro corazón a través de tu palabra. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿sí? Jesús calma la tempestad. Así tiene el título en la versión que estoy leyendo. Dice el versículo 35 del capítulo 4 del libro de Marcos. Dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca. ¿Sí? Resaltemos esto: dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Dice, aunque otras barcas lo siguieron, ¿sí? Está ahí entre paréntesis, dice el 37, pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Bien, entonces, para contarte un poquito el contexto de esta palabra, dice que, si ustedes ven unos versículos anteriormente, ellos estaban en medio de una multitud y dice que Jesús tuvo compasión de ellos y dice que comenzó a sanar a los que estaban enfermos. O sea, de que los discípulos juntos con Jesús estaban experimentando un tiempo de mucha manifestación del cielo ahí en la tierra, ¿no? Estaban experimentando lo sobrenatural de Dios. Justo en estos días nosotros estamos clamándole al Señor para ver cosas sobrenaturales suceder en medio de las familias, en medio de las personas, ¿no? En medio de las ciudades, en medio de los barrios. Queremos ver la manifestación sobrenatural de Dios. Estamos clamándole
por un avivamiento, ¿sí? Pero no un avivamiento como convencionalmente lo conocemos, ¿no? Porque cuando muchas veces pensamos en un avivamiento, solamente pensamos en gente sanándose, ¿no? En el paralítico caminando, en el ciego viendo. Ahora, ¿queremos que eso suceda? Claro que queremos que suceda. Pero también queremos que suceda, ¿no? En este avivamiento, en esta nueva dimensión de avivamiento, ver, ¿no? Una cantidad masiva de personas apasionadas por Jesús, que no solamente buscan el milagro, sino que buscan al dador de los milagros, que no buscan solamente la salvación, sino que buscan al Salvador y que tienen un encuentro con Él y se apasionan por Él. Ahora déjame decirte, ¿no? De que el mayor milagro que podemos ver hoy en día es ver una persona apasionada por la presencia de Cristo, que aunque esté sentado en una silla de ruedas, que aunque esté limitado en su vista, que aunque tenga mucha necesidad, déjame decirte que el milagro que estamos clamando para ver es que aún esas personas con esas limitaciones físicas puedan estar apasionadas por Jesús, apasionadas por Dios. Y déjame decirte que unos versículos antes de esta historia, de este texto que acabamos de leer, ¿no? Jesús estaba en medio de la multitud y dice que los enfermos se sanaban, ¿no? Los que estaban siendo atormentados por espíritus eran liberados, ¿no? Porque eso es lo que sucede cuando el poder de Dios, cuando el poder de su reino se manifiesta en la tierra. Eso es lo que sucede. Entonces dice que dado el momento, Jesús le dice a los discípulos, subamos a la barca y crucemos al otro lado. Ahora, déjenme resaltar esto. Ellos estaban dejando un momento de éxito, digámoslo así, entre comillas. No estaban dejando un momento de éxito, un momento donde estaban viendo resultados visuales. No, estaban dejando un momento bueno, digámoslo así, y Jesús les dijo, bueno, dejemos este momento, subamos a la barca y crucemos al otro lado. No, entonces yo me imagino, ¿no? Cuando se subieron a las barcas los discípulos con deseos de quedarse y de seguir viendo esas manifestaciones tan gloriosas que ellos estaban viendo. Y dice que cruzaron al otro lado y que cuando iban cruzando se desató la tempestad. Entonces ellos pasaron de un momento de gloria, pasaron de un momento de ver manifestaciones divinas a un momento de tempestad, a un momento de la prueba. Entonces dice que ahí se desató la tormenta. Déjame decirte de que nosotros, no sé de qué tiempo vos venís. No sé si venís de un tiempo de mucha abundancia, ¿no? De muchas victorias, de mucha batalla. No sé de dónde venís. Pero déjame decirte que cual sea el tiempo que vos estés viviendo, disfrútalo, porque ese tiempo tiene una temporada, tiene un tiempo, ¿sí? Y dice que cuentan la historia de un rey, ¿no? La historia de un rey que estaba en su reino y que dice que juntó a todos los sabios, ¿sí? Juntó a todos los sabios y les dijo a los sabios, hagan una frase, ¿no? Hagan una frase donde que yo pueda colocarlo, ¿no? Con un papel muy pequeño en mi anillo. Y que el día, dice, el día difícil, yo pueda sacar ese papel y leer esa frase y que me ayude a seguir hacia adelante. Entonces dice que los sabios se juntaron de diferentes lugares, vinieron, se juntaron, debatieron, entonces le trajeron esa frase y el rey, sin leerla, la colocó en su anillo. Dice que tiempo después se desató una persecución, vino otro reino a atacarlos, de manera que el rey tuvo que salir huyendo a unas montañas. Y estando este rey, no fugitivo, en unas montañas, con su ropa toda rota, no sucia, estando escondiéndose ahí en medio de unas rocas, teniendo frío, teniendo hambre, se acordó lo que le había pedido a los sabios.
¿no? Entonces, pero déjame decirte otro detalle antes. Este rey estaba considerando quitarse la vida, ¿sí? Estaba pasándola tan mal que estaba considerando quitarse la vida, tirarse por algún lugar, ¿no? Tirarse por algún precipicio. Pero antes de tomar esa decisión, dice que él agarró y se acordó de lo que le había pedido a los sabios. Entonces dice que rápidamente sacó de su anillo ese papelito con esa frase que lo iba a ayudar en un momento como este. Entonces dice que cuando abrió el papelito, dice que la frase decía: esto pasará, ¿sí? Esto pasará. Y dice que él comenzó a meditar en esa frase, esto pasará, y dice que meditando en esa frase no tomó la decisión que iba a tomar de quitarse la vida. Dice que tiempo después él volvió, juntó a sus personas, a sus guerreros, todo. La verdad es que volvió a tener su reinado, volvió a tener su imperio, volvió a ganar batallas. Es que él no se levantó se levantó de esa caída, se levantó de ese momento que él estaba viviendo, ¿no? Entonces dice que cuando estaban festejando una de sus victorias, viene uno de los sabios que había escrito esa frase y le dijo al rey: Señor, estás en un momento, no, señor rey, estás en un momento muy bueno de tu vida. Y sería muy apropiado que vuelvas a leer la frase. ¿Qué frase le dice? La frase que pusimos en tu anillo. Entonces le dice: pero esa frase no es solamente para momentos malos. No, esa frase es para todos los momentos de tu vida. Entonces dice que él se dirigió a la multitud en el momento de éxito y leyó la frase: este momento también va a pasar. Y déjame decirte de que nosotros en la vida transitamos por momentos de mucha victoria, pero también transitamos por un momento de tempestad. Y tanto el momento de la victoria no tiene mucha riqueza como el momento de la tempestad. Por eso siempre decimos nosotros: nunca subestimes el momento difícil de tu vida. Nunca subestimes la tempestad, porque de la tempestad nosotros aprendemos. Ahora, no estés lamentándote, no estés hundiendo tu cabeza en un mar de tristeza por la tempestad alrededor tuyo. Muchos pasaron por ese momento el cual vos estás pasando. Sí, muchos pasaron también por el momento de la bendición, por el momento de la manifestación del cielo. Muchos hemos pasado por esos momentos, ¿no? Entonces en la vida vamos a encontrar victorias y vamos a encontrar tormentas, ¿sí? Y dice que acá estos discípulos salieron del momento de éxito y se subieron a la barca y se fueron, ¿no?, justo al lugar donde había una tormenta. Ahora, yo me imagino la cabeza de los discípulos, ¿no? Yo me imagino sus pensamientos porque pensarían más o menos como yo lo pienso, ¿no? Entonces, yo me imagino ahí los discípulos sufriendo esta tormenta que sacudía la barca, pensando de la siguiente manera: ¿no nos podríamos haber quedado en aquel lugar que la estábamos pasando tan bien? ¿No nos podríamos haber quedado en aquel lugar donde estábamos viendo que los enfermos se sanaban? ¿No nos podríamos haber quedado en aquel lugar? ¿No? Entonces Jesús nos trajo a una tormenta, ¿no? Y ¿saben qué? Cuando ellos cruzan el mar, del otro lado no es que lo esperaba otra multitud. Del otro lado lo esperaba solo una persona, ¿sí? Lo esperaba solo una persona. Y lo más gracioso, que esa persona que los esperaba era el endemoniado de Gadareno, ¿no? Entonces dejaron las multitudes para irse solamente a dedicarse a una persona que estaba reendemoniada, ¿no? Y humanamente uno dice esto: no es así. No, los resultados están allá, no están allá, Jesús. Pero dice que ellos estaban en esta situación de tormenta. Estaban ahí siendo sacudidos por la tormenta, ¿sí? Estaban siendo sacudidos
por la prueba. Pero déjame decirte que toda prueba, como dije recién, aún todo tiempo de victoria es pasajero, ¿sí? Y la prueba en especial, las tormentas, los desiertos, son pasajeros. No es el lugar donde vos te tenés que quedar a vivir, ¿sí? El lugar de la prueba no es el destino tuyo, sino que es un lugar de tránsito. Y lo digo esto porque, ¿saben qué? Muchas personas se quedan a vivir en ese lugar, ¿no? Hacen tienda, hacen casa, hacen campamento en el lugar del desierto, hacen campamento en el lugar de la tormenta. Ahora vos pregúntate, ¿quién quiere vivir en la tormenta? ¿Quién quiere vivir en un tormento? Y a la verdad nadie quiere vivir en un tormento. Pero muchas veces por las decisiones que tomamos, no nos conducen a vivir en una vida de tormento. Y hoy vemos en día muchas personas que no pueden dormir. Hoy en día vemos muchas personas que no pueden tener paz, que sufren de ataques de ansiedad, que sufren de ataques de pánico, ¿no? Que sufren, ¿no? de pensar, ¿no? Y decir qué vamos a hacer mañana con el trabajo, con lo que vamos a vestir, ¿no? Y ahí atacando el afán y la ansiedad de manera profunda, ¿sí? Entonces hay personas que están en medio de una tormenta y quizás vos seas una de ellas, ¿sí? Quizás vos seas una de ellas. Pero en este mensaje yo quiero decirte, no, es normal que pasemos por tiempos de tormentas, ¿sí? Pero tenemos que considerar quién está en nuestra barca, quién está en la barca, ¿sí? Y dice que ahí, ¿no? Ahí estaba Jesús en la barca. Ahora, pedirle sabiduría, ¿no? Al Señor, para si de alguna manera estás haciendo el camino más largo de lo que tenés que hacer. ¿Se acuerdan de que salieron a transitar por 40 años el desierto el pueblo de Israel? Ahora, ese desierto no se necesitaba 40 años para cruzar desde Egipto hacia Canaán, hacia la tierra prometida. No se necesitaba 40 años. Ahora, ellos dilataron el proceso de llegada por la desobediencia. Ellos dilataron el proceso de llegada a la tierra prometida, no por las malas decisiones que tomaban, por lo que había dentro de su corazón. Ellos alargaron el camino. Entonces, pedile al Señor de que Él te dé sabiduría y abra tus ojos. Si vos estás, ¿no? haciendo, ¿no? Tiendas, si vos estás acampando en la tormenta y no estás saliendo de ahí, no estás pudiendo salir, ¿sí? Estás como un auto empantanado que da vueltas en la rueda y tira barro, pero no puede salir del lugar. Quizás vos te sentís que hace mucho tiempo, Señor, que estoy en esta misma situación y no puedo salir. Bueno, ahí es donde tenés que doblar tus rodillas y pedirle al Espíritu Santo, no, que Él abra tus ojos, porque de qué manera estoy alargando el camino, ¿sí? Porque las pruebas tienen principio y tienen final, y eso yo te lo puedo asegurar, hermano. Las pruebas tienen principio y tienen final. No son para siempre. No son para siempre. Ahora, en el versículo 38 dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos se desesperaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. ¿Sí? Entonces, las olas no golpearon solamente la barca, ¿sí? Las olas no golpearon solamente la barca, sino que golpearon el corazón de los discípulos también. La tormenta no había entrado dentro de la barca solamente, sino que también había entrado dentro del corazón de los discípulos. Ahora déjame decirte, hermano, de que alrededor tuyo puede haber una tormenta.
de que alrededor tuyo se puede estar sacudiendo todo, ¿no? De que alrededor tuyo puede haber olas gigantes y un viento amenazador. Sí, puede haber muchas cosas, pero no, y que puede sacudir tu economía, puede sacudir algunas cosas alrededor tuyo, pero déjame decirte, no dejes que esa tormenta entre en tu corazón. Entre en tu corazón. No lo dejes entrar en tu corazón. Puede rodearte, como dice la palabra del Señor, cuando pases por el fuego no te quemará. Obviamente te van a rodear las llamas, pero no te quemarán. Cuando pases por las aguas, no te van a mojar, no te van a dañar. Entonces vamos a pasar por estos momentos de fuegos. No, vamos a pasar por estos momentos de tormenta. Te van a rodear, pero no le permitas que entren en tu corazón. No le permitas que entren en tu corazón. Porque cuando nosotros permitimos que la tormenta entre ya en nuestro corazón, cuando ya le damos lugar en nuestro pensamiento y empezamos a, sí, me va a ir mal. No, la verdad es que la cosa está terrible, ¿eh? Uy, mirá cuántos infectados hay. Uy, ¿y cómo vamos a vivir? Uy, ¿y cómo vamos a hacer? Uy, ¿y cómo vamos? ¿No? Y uno comienza a darle lugar a través de comenzar a maquinar y pensar de esa manera. Uno comienza a darle lugar, comienza a permitir que la tormenta comience a entrar dentro del corazón. Ahora, el resultado de dejar entrar la tormenta en tu corazón, no es la desesperación que comenzaron a expresar los discípulos. Es la desesperación, ¿no?, que comenzaron a expresar ellos. Y le hicieron a Jesús la siguiente pregunta: ¿no te preocupa que nos ahoguemos? No, en otra versión dice: ¿no te importa que perezcamos? No, y ese es el grito de desesperación. Eso es lo que sucede cuando entramos en pánico. No, llegamos a creer que a Jesús no le importa si estoy padeciendo o no, si estoy pasando necesidad o no, que a Jesús no le importa si estoy teniendo hambre o no, si estoy teniendo el sustento básico o no. A Jesús realmente le interesa, ¿no?, tu vida personal. A Jesús le interesa tus necesidades personales. Ahora, cuando nosotros dejamos entrar la tormenta en nuestro corazón, la tormenta llega a nublar nuestra vista, ¿no? Y perdemos de vista la mano del Señor obrando en cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros dejamos entrar la tormenta dentro de nosotros, nos desesperamos de tal manera que esa desesperación pronostica siempre el final más crítico. Esto va a salir mal. No, la verdad que yo me voy a terminar enfermando. No, la verdad de que esto no va a mejorar. No, entonces siempre la desesperación, el pánico va a pronosticar o va a anunciar el final más crítico y no te va a ayudar en lo absoluto. Porque cuando uno está sumergido en el temor y en el pánico, no está en todos sus cabales para tomar decisiones sabias. Así que te animo a aferrarte a Jesús en medio de la tormenta. En el versículo 39 dice que Jesús se levantó cuando lo despertaron los discípulos. ¿Y saben qué? Me asombra la actitud o la reacción de Jesús. Jesús no va donde los discípulos y le dicen: bueno, pero ¿cómo te sentís? Y le da un abrazo. No, bueno, pero decime cómo estás. A ver, charlemos un ratito, hablemos. Jesús no le dice a ellos: bueno, pero a ver, contame cómo está tu corazón. No, Jesús no pierde tiempo en eso, ¿sí? Entonces, déjenme decirte, no es que no sea importante hablar con la gente, pero era un momento de emergencia. Entonces, y esta actitud, esta reacción que tiene Jesús nos revela el carácter de Él. No, y en este momento Jesús se levantó y
no, según lo que acabamos de leer, casi que ni le habló a los discípulos. Directamente se dirigió a la tormenta. O sea, se despertó y cuando vio que todo se estaba moviendo, cuando vio que todo estaba sacudiéndose, directamente fue a hablarle a la tormenta. Sí, directamente fue a hablarle a la tormenta. Ahí dice que Jesús levantó su voz y le dijo a la tormenta que se calme, le dijo al mar que se calme, y automáticamente el viento y las aguas se calmaron. Ahora, eso es lo que sucede cuando nosotros permitimos a Jesús hablar acerca de nuestros problemas. Señor, toma autoridad de la situación que estoy viviendo. Señor, ya no quiero hacer las fuerzas yo, ya no quiero estar palanqueando, ya no quiero estar yo forzando los resultados. Señor, yo te pido de que tu presencia tome autoridad sobre estas circunstancias. Ahora, ninguno de los discípulos estaba en sus capacidades, de someter al viento. Ninguno de los discípulos estaba en sus capacidades de someter el movimiento del mar. Ninguno de los discípulos. Y Jesús no dio tantos rodeos. Él fue directamente al problema. Hermano, y déjame decirte que de esto tenemos que aprender algo, ¿sí? Y yo he aprendido algo de este texto que acabamos de leer. He aprendido de que Jesús no da tantas vueltas. Él va derecho al problema. Y ¿saben qué? Muchas veces, hermanos, nosotros, y esto es un mal que yo lo sufrí por mucho tiempo y que en algunas circunstancias sigo cometiendo el error, pero muchas veces nosotros sabemos cuál es el problema y en vez de ir derecho a sanar el problema, damos vuelta, damos vuelta, ¿no? Es como aquella persona que tiene una muela infectada y no toma antibióticos, sino que toma calmantes. Es igual a una persona que le duele su muela infectada y no va al doctor. No voy a ir. No voy a ir al doctor porque le tengo miedo a la máquina, porque le tengo miedo a las pinzas, porque le tengo miedo... No sea cual sea la excusa. Entonces no va al médico y se toma un calmante para calmar el dolor. ¿Sí? Pero calmar el dolor no es solucionar el problema. Acá Jesús no fue como, no, tranquilo muchachos, no, tranquilo discípulos, no, tranquilo ustedes, no. Él fue derecho al problema, fue derecho a la raíz. Ahora, hermano, déjame decirte, sacar una raíz no es fácil. Hace poquito sacamos una raíz con los muchachos de aquí del ministerio, del terreno donde estamos, y no fue para nada fácil. La raíz se abrazaba a las piedras y con no todas las herramientas hicimos un pozo alrededor, y con mucho trabajo y esfuerzo pudimos sacar la raíz. Nosotros nos cuesta sacar las cosas de raíz. Hermanos, muchas veces pasamos por tormentas de mucho tiempo, y es porque no corremos a la verdadera solución. Obviamente que Jesús es la solución. Jesús es el que puede calmar tu dolor. Jesús es el que puede sanar el dolor en tu corazón. Jesús es el único que puede darte paz. Jesús es el único que puede manifestarse en tu situación familiar. Es Jesús, pero vos necesitas ir a Él. Y déjame decirte que muchas veces nosotros venimos a Jesús, pero cuando venimos a Él le decimos, bueno Jesús, yo vengo a ti, pero esto del perdón la verdad que conmigo no va, porque yo tengo la razón, es Él o ella me dañó. Y ahí empezamos como el ejemplo que daba recién, el que tiene la muela podrida, infectada, y va al dentista y le dice, bueno, yo vine acá porque sé que tengo que venir porque tengo la muela infectada, pero usted no me toque a mí, mejor hagámoslo de esta manera, Entonces el paciente quiere enseñarle al especialista. Y muchas veces hemos tomado esa postura.
Y muchas veces hemos intentado enseñarle a Jesús. Pero déjame decirte que cuando vos les das la autoridad de tu vida, la autoridad de tu hogar a Jesús, Él puede calmar una tempestad. Cuando vos decidís liberar perdón, cuando vos decidís, aún en tu necesidad, escuchá lo que te digo, aún en tu necesidad decidís ser generoso como la viuda que dio sus moneditas, aún en eso el Señor comienza a liberar abundancia sobre tu vida. Él es fiel, Él no tiene problema financiero. Jesús no tiene problema de dinero. Jesús no tiene problema de salud física. Jesús no tiene problemas de paz. Él es la fuente de paz. Él es la fuente de nuestra provisión. Él es la fuente de nuestra sanidad. Entonces, hermanos, yo te invito a que vos puedas entregar tu situación, tu tormenta al Señor. Jesús fue derecho a la tempestad y se sometió a toda tempestad a su autoridad. No dio vueltas, no se detuvo. No, Él fue derecho a la raíz. La fe debe ser primero y ante todo. La fe debe ser primero y ante todo. Amén. La fe debe ser primero y ante todo. Uno no se puede parar a calmar, no, pero esto la verdad es que no va a salir. No pierdas la fe, hermano. No pierdas la fe. Entonces, la prueba va a comprobar. Saben que yo siempre digo esto, hermanos. La prueba no es para que tu vida sea destruida. Cuando alguien crea algo, uno no crea un objeto, uno no crea una silla para que sea destruida. No, uno crea una silla y para comprobar de que esa silla puede cumplir el propósito, ¿qué va a hacer? Lo va a probar. No, va a probar, va a poner a alguien que se siente. No, va a poner a alguien que se siente para sentir el peso, ¿no?, sobre la silla. Ahora, déjenme decirles que estos tiempos de prueba, lo único que hacen en nuestra vida es comprobar el potencial que Dios puso en nosotros. Lo único que hacen estos tiempos de tormenta es comprobar, la semejante presencia de Dios que hay en nuestras vidas. Y como dice en el libro de Romanos, dice: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, también va a darles vidas a sus cuerpos mortales. Entonces la prueba viene para que nosotros podamos comprobar, al Espíritu Santo de Dios morando dentro de cada uno de nosotros, dentro de tu vida, dentro de mi vida. Ahora, cuando nosotros nos dejamos en los brazos del Señor, comenzamos a ver, porque dice el apóstol Pablo, porque cuando yo soy débil, ahí es donde soy fuerte. Entonces, no trates de resolver por tu propia mano la tormenta. No trates de resolver por tu propia mano o por tus propias fuerzas la tormenta. Entregate de lleno a Jesús. Aunque tengas 10 años yendo a la iglesia, entregate de lleno a Jesús. Aunque tengas 5 años y aunque hayas leído e ido a cursos bíblicos y todo, entregate de lleno una vez más y otra vez a Jesús, a Él, al único que puede someter la tormenta de tu vida. Dice Santiago capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: porque ustedes saben que siempre que se pone la prueba, que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Escuchen esto, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Entonces, pidámosle
al Señor. Sí, pidámosle al Señor. Sí, porque en este tiempo de pruebas, en este tiempo de dificultades, en este tiempo de tormentas, déjame decirte, no, que el Señor está formando algo en tu vida. Y yo creo que de este tiempo que estamos afrontando en el mundo, se van a levantar pastores, se van a levantar líderes. Dios está formando padres de familia, verdaderos padres de familia, que hacen altares en sus hogares. Están levantando gente que tiene una pasión por la niñez, por predicarle a los niños, por discipular a los niños. Está levantando, Dios, a través de esta situación que estamos viviendo, está sacando lo mejor de nosotros. No pongas tu mirada en la tormenta, poné tu mirada en el Creador de los cielos. Déjame orar por vos en este día. Señor, bendigo la vida de mis hermanos. Señor, bendigo la vida de mis hermanos y te pido de que tu presencia pueda manifestarse de manera poderosa sobre la vida de cada uno de ellos. Que pueda manifestarse de manera poderosa en medio de la tempestad, en medio de las tormentas. Señor, gracias porque tú no le temes a las tormentas. Señor, gracias porque las tormentas no son mayores que tú, Señor. Señor, gracias, Señor, porque nada, Señor, es mayor que ti, Señor. Señor, tu autoridad, Señor, sobrepasa, Señor, las olas y el viento y la tempestad. Señor, tu autoridad sobrepasa todas las cosas. Y es por eso, Jesús, y haz esta oración conmigo. Y es por eso, Jesús, que vengo a rendirte, que vengo a entregarte mi tormenta, mi tempestad. Jesús, abre mis ojos para que yo pueda tomar decisiones sabias en medio de un tiempo de tanta turbulencia. Jesús, te entrego en tus manos para que vos te glorifiques en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo. Haz tu obra. Quiero ver, Señor, tu manifestación divina. Quiero ver la manifestación de tu reino en medio de mi corazón. Señor, hazme un hombre, hazme una mujer, Señor, apasionados por tu presencia. Apasionado por tu presencia. Apasionado por tu presencia. Señor, bendigo tu nombre y bendigo a todos mis hermanos en Mosquera. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes.